dar inicio a nuestra sesión, les recordamos que todas las preguntas las podrán hacer a través del chat y todas sus preguntas las haremos a nuestro ponente al final de la sesión. También les pedimos que nos hagan favor de poner su nombre completo en la pantalla y también que al final de la sesión nos hagan favor de llenar la encuesta de satisfacción. Para entrar a esta encuesta pueden entrar a través del chat, ahí estará la liga ya al final de la sesión o a través del código QR. Les pedimos que nos pongan su nombre completo tal como quieren que aparezca en los diplomas. Es bien importante que esté bien escrito con tilde o sin tilde, como quieran que aparezca en sus diplomas. En nombre de la Escuela de Medicina y Ciencias de la Salud del Tecnológico de Monterrey, les doy la más cordial bienvenida a la sesión académica de pediatría. Bienvenidos todos a nuestra sesión. Esperamos que este 2024 esté lleno de salud y bienestar para todos ustedes y sus familias. Tengan trabajo, sus amistades se vean fortalecidas a través del año y también las relaciones familiares existan vínculos mucho más cercanos que los que existen aún. Y también lo que queremos tenemos el deseo de este 2024, que seguir contribuyendo en la educación médica continua de todos ustedes. Y en este mes de enero tendremos el módulo de cardiología pediátrica, que la doctora Cecilia Britton será quien nos va a ayudar a coordinar este módulo. Y hoy tenemos como invitado muy especial al doctor José Benito Cabello Ortiz, que es un médico de nuestra institución. Ceci, te cedo la palabra para que nos presentes a nuestro ponente del día de hoy. Sí, muchas gracias y muy feliz año para todos. Agradeciendo al doctor Valencia por esta oportunidad y esta invitación de compartir con todos ustedes pues lo que es nuestra pasión, la parte de la cardiología pediátrica con áreas de especialización y tratando de llevarlo a lo más preciso que es en pediatría para que sea para ustedes herramientas de trabajo y de conocimiento. Entonces, para mí es un honor presentar al doctor Benito Cabello. El doctor Benito Cabello estudió en la Universidad de Monterrey, hizo su especialidad en pediatría aquí en Monterrey en la UMAE 25 y se subespecializó en cardiología pediátrica en la UMAE 34 aquí en Monterrey también del IMSS. Hizo una maestría en gestión hospitalaria por parte de la Universidad del Valle de México y su expertise ha estado en manejo de circulación extracorpórea o ECMO. Tiene una alta especialidad en el área de insuficiencia cardíaca y trasplante cardíaco pediátrico, que lo hizo en España, en la Universidad Vall d'Hebron en Barcelona. Y actualmente nos está apoyando en la coordinación clínica de toda el área de insuficiencia cardíaca pediátrica y lo que va a ser pronto, esperemos, hecho el trasplante cardíaco también en niños. Entonces, les cedo la palabra al doctor Benito y al final, con gusto, responderemos todas las dudas que tengan. Buen día. Vamos a ver. ¿Sí me escuchan? Perfecto. Buen Sí, día, se escucha bien. gracias por la invitación al Instituto de Pediatría. Feliz año igualmente para todos. El día de hoy vamos a hablar un poco de insuficiencia cardíaca. Vamos a ver si hay algún problema. ¿Ahí ven bien la presentación? Todo bien. Perfecto. Bueno, vamos a tratar el día de hoy el tema de falla cardíaca en pediatría. Vamos a ver un poquito qué significa, qué es la falla cardíaca. Vamos a ver la clínica, principalmente para que ustedes como pediatras pues, puedan identificar algún paciente con este tipo de problemita y lo puedan referir a tiempo. Y vamos a checar un poco los manejos, las actualidades que hay en cuanto a los manejos. Y vamos a ver también los manejos con los que contamos aquí en el hospital del TecSalud. Primero que nada, bueno, pues, ¿qué es la insuficiencia cardíaca? Esta es la incapacidad
del corazón de poder bombear la cantidad suficiente de sangre para satisfacer las necesidades del organismo. Como consecuencia a esto, pues empieza a haber un déficit de circulación en los demás órganos del cuerpo, provocando un deterioro del mismo y complicando el estado clínico del paciente. La insuficiencia cardíaca se produce como escasa respuesta de los mecanismos compensadores fisiológicos neurohormonales o de su estimulación mantenida. Generalmente contamos con mecanismos compensadores, los cuales actúan de manera inmediata y que son buenos a corto plazo. Sin embargo, si no actuamos o no establecemos algún tipo de manejo, a la larga nos traen complicaciones. La causa de la insuficiencia cardíaca. Bueno, ahorita estamos hablando de niños, pero en adultos generalmente se debe a procesos isquémicos o a hipertensión arterial. Y en niños generalmente corresponde a cardiopatías congénitas. Son dos mundos totalmente distintos, ¿verdad? Dentro de la epidemiología de la insuficiencia cardíaca tenemos que en Estados Unidos se hospitalizan cerca de 14,000 niños por año con falla cardíaca. De 15 a 18 de cada 100,000 acuden para evaluación y manejo de la falla cardíaca, de los cuales 2/3 de estos pacientes presentan cardiopatía congénita. El 15% de estos son adolescentes. La hospitalización es de aproximadamente de 2 a 3 semanas. Esto nos habla de un importante gasto dentro de la hospitalización. O sea, hay que invertir bastante en los recursos de salud. Y la idea de todo esto es tener un poquito más controlado al paciente para tratar de disminuir ese ingreso hospitalario del paciente y no tener que hacer tanto gasto en los internamientos. Tiene una mortalidad de un 7%. Y aproximadamente 1/3 de los pacientes nuevos con falla cardíaca por enfermedad mueren o son considerados para trasplante cardíaco en el primer año de su detección. ¿Qué causas tenemos de la falla cardíaca? Primero, tenemos dentro de las causas cardíacas, pues la más frecuente en los niños son las cardiopatías congénitas. Dentro de ellas tenemos las cardiopatías que presentan sobrecarga de volumen, generalmente que son shunt de izquierda a derecha, que son oceanógenas como la comunicación interventricular, el conducto arterioso, el canal auriculoventricular, la ventana aortopulmonar, malformaciones arteriovenosas. También tenemos las cianógenas como la transposición, el tronco arterioso y la conexión anómala. La insuficiencia valvular también, que nos habla de insuficiencia mitral, insuficiencia tricuspidia, aórtica o insuficiencia pulmonar. También tenemos las patologías que hablan de sobrecarga de presión. En este caso, del lado izquierdo, pues contamos con estenosis aórtica severa, coartación aórtica, insuficiencia aórtica o estenosis mitral. Y del lado derecho con estenosis pulmonar severa. Tenemos también las cardiopatías complejas, las cuales incluyen ventrículo único, síndrome de ventrículo izquierdo hipoplásico y un canal auriculoventricular desbalanceado, con una transposición también de grandes vasos y algún otro tipo de cardiopatías que incluyen alteraciones en la formación de las coronarias y fístulas coronarias. Dentro de las causas de un corazón estructuralmente normal, pues la primera causa son las miocardiopatías primarias. Esos son pacientes que pues nacen normales, no tienen ningún problemita. Sin embargo, a medida que van creciendo, sufren algún tipo de infección, algo que afecta el funcionamiento cardíaco y terminan con algún tipo de miocardiopatía, ya sea dilatada, hipertrófica o restrictiva. Y este es el orden de frecuencia de este tipo de miocardiopatías. También tenemos miocardiopatías secundarias, como las arritmogénicas por fibrilación o por bloqueos, las isquémicas. Tenemos también la afectación miocárdica funcional por hipoxia o por acidosis, las hipocalcemias, la tirotoxicosis, las tóxicas por antraciclinas, las infiltrativas cuando tenemos enfermedades por depósito en los niños, las infecciosas como la fiebre reumática, las pericarditis, las enfermedades metabólicas, las enfermedades neuromusculares, las conectivopatías y las enfermedades de Kawasaki. Y un tercer punto dentro de las causas de falla cardíaca que las pueden producir son los pacientes, la disfunción miocárdica. Generalmente son pacientes que tienen ya algún tipo de intervención quirúrgica. En esta tablita vemos, por ejemplo, los pacientes que tienen diagnosticado cardiopatías congénitas
y los pacientes que tienen miocardiopatía dilatada. En estos vemos, por ejemplo, el paciente que únicamente tiene cardiopatía congénita, vemos que aproximadamente un 20% de ellos van a llevar a una disfunción ventricular y de estos el 6% llega a caer en falla cardíaca. Los pacientes que tienen miocardiopatía pura, generalmente el 100% ocasionan disfunción ventricular y de estos aproximadamente el 65% llegan a producir una falla cardíaca. Y la unión de ambas nos arroja un 100% de disfunción ventricular con un aproximado de un 40% de falla cardíaca. ¿Cuál es el mecanismo por el cual se produce la falla cardíaca? Primero, hay una sobrecarga de volumen o puede haber también una sobrecarga de presión, como lo vimos en las causas cardíacas. Además, empieza a haber una disminución en la contractilidad del corazón y empieza a haber una disminución en la distensibilidad de lo mismo, produciendo alteración en la poscarga, presentando pues una falta de irrigación a los órganos claves del cuerpo. El mecanismo disparador de la falla es el compromiso de la función contráctil. Cuando esta se ve comprometida es cuando empieza a generarse el mecanismo de falla cardíaca. Como lo platiqué ahorita, los mecanismos compensatorios sobreestimulados son los responsables de la perpetuación y la cronicidad. Ahorita vamos a manejar un poquito más ese tema de los mecanismos compensatorios. La compensación inicial del corazón, pues empieza a producir hipertrofia y esa hipertrofia empieza a ocasionar mayor fuerza. Sin embargo, esto genera que la enfermedad progrese, ocasionando hipertrofia, apoptosis, isquemia, arritmias, remodelamiento y fibrosis cardíaca, produciendo mayor daño a nivel cardíaco y produciendo mayor complicación y mayor datos de falla cardíaca. El proceso de remodelamiento, como lo hemos venido manejando, es bueno a corto plazo, sin embargo es dañino a largo plazo. Ocasiona hipertrofia, ocasiona la matriz extracelular con degradación e incremento del colágeno, hay disminución de la fracción de eyección, por lo cual disminuye la tolerancia al ejercicio, hay insuficiencias mitrales y empieza el paciente a presentar arritmias. También hay cambios en la función del miocito, empieza a haber apoptosis de las células miocárdicas, con un adelgazamiento de la pared ventricular, hay dilatación ventricular, hay aumento del estrés de la pared y hay un aumento en el consumo de oxígeno de las células miocárdicas. Estos son los mecanismos adaptativos que tenemos. Cuando empezamos a tener datos de falla cardíaca, se activa el sistema nervioso autónomo, hay un incremento del mismo, hay un incremento del sistema renina-angiotensina-aldosterona, que es un neurohormonal compensatorio, hay un aumento de la endotelina, hay un aumento del factor de necrosis tumoral alfa y hay un aumento de la hormona antidiurética. Todo esto nos lleva a que el paciente empiece con cardiotoxicidad, con aumento del volumen vascular y del sodio, empieza a haber apoptosis, caquexia, anorexia, hay aumento de las resistencias vasculares, hay depresión miocárdica, alteración de los receptores, empieza a haber remodelación cardíaca, empieza a haber hipertrofia, el paciente empieza a generar arritmias, lo cual lo puede llevar a una muerte súbita. Empezamos a tener este ciclo, es un círculo vicioso que se empieza a producir en el paciente. Empezamos a tener una disfunción miocárdica y esto por consecuencia nos lleva a una disminución del gasto cardíaco. Al haber una disminución del gasto cardíaco, hay una disminución del flujo renal y se incrementa la actividad simpática. Por consecuencia, el paciente empieza a presentar vasoconstricción y al mismo tiempo empieza a activarse el sistema renina-angiotensina-aldosterona, que también nos genera la vasoconstricción. El incremento de la actividad simpática genera aumento de la frecuencia cardíaca y miocárdica y empieza a haber también retención renal de sodio y agua, ocasionando edema. Estas consecuencias presentan un incremento del retorno venoso y hacen que aumente el trabajo cardíaco, llevándonos nuevamente a la disfunción miocárdica y empezando otra vez este círculo vicioso, por lo cual hay que empezar a actuar a la brevedad. ¿Cuál es el objetivo del cuerpo? El objetivo del cuerpo es mantener el gasto cardíaco. El objetivo del cuerpo trata de mantener su propio gasto, trata de protegerse y entonces empieza con la actividad simpática a activarla, empieza a retener sal y agua para aumentar la precarga,
empieza a haber cambios en el miocardio, como le digo, la remodelación cardíaca o la hipertrofia. Es una especie de mecanismo de defensa del cuerpo que trata de protegerse, que vuelvo al punto, son a corto plazo, son benéficos, sin embargo, vienen con deterioro progresivo a largo plazo y nos presentan el círculo vicioso que fue el que vimos anteriormente, con deterioro del paciente. ¿Cómo se clasifica la falla cardíaca? La falla cardíaca la podemos clasificar de acuerdo al ventrículo que está afectado. Puede ser izquierda, puede ser falla derecha, puede ser biventricular o global, como se le conoce. Dependiendo del curso, puede ser aguda, que es de algunos días o semanas, a crónica, que es de meses. Según el mecanismo, puede ser una falla compensada o puede ser una falla descompensada. La función puede ser una falla sistólica o puede ser una falla diastólica. Y según el gasto, puede ser una falla de bajo gasto o una falla de alto gasto. Esto es lo más importante de todo. Esto es lo que quiero que se lleven de la plática, que el diagnóstico es clínico. O sea, el diagnóstico lo podemos hacer en el consultorio. Ustedes, el servicio de pediatría nos puede apoyar mucho con esto. No requerimos laboratorios ni estudios de imagen complicados para poder hacer un diagnóstico. Ustedes pueden diagnosticarlo en su consultorio y de ahí empezar todo el manejo o la derivación hacia nuestro servicio de cardiología pediátrica para empezar a dar el manejo adecuado. Cerca del 90% de los niños con cardiopatías congénitas desarrollan insuficiencia cardíaca durante el primer año de vida, sobre todo en los primeros 6 meses de vida. Vamos a hablar un poquito de la clínica, que es lo que ustedes tienen que ver en el consultorio. Vamos a ver las manifestaciones según la edad. Dentro de los recién nacidos, podemos encontrar taquicardia, que es una respuesta simpática donde está el corazón tratando de compensar. Puede haber hipotensión en los bebitos, oliguria, donde no hay una suficiente irrigación a nivel renal, y aparte está la hormona antidiurética. Puede haber polipnea, puede haber datos de dificultad respiratoria, el paciente se empieza a congestionar. Puede haber dificultad con las tomas, un bebito que tarde normalmente entre 10, 20 minutos en realizar alguna toma. Generalmente ese tipo de pacientes pueden llegar hasta más de la hora en tardarse en tomar algún biberón. Y eso es porque pues, se fatigan. Pueden presentar cianosis leve y podemos encontrar hepatomegalia, donde está congestivo todo a nivel retrógrado, donde hay una precarga aumentada, el paciente presenta hepatomegalia. Dentro de los lactantes, presentamos cansancio, fatiga, igualmente dificultad con las tomas, tardan más de lo habitual. Hay escasa ganancia ponderal, son niños que no aumentan de peso, que los llevamos a encontrar ahí en pediatría y vemos que no aumentan, por más de que el familiar comente que la ingesta es normal y todos son niños que no aumentan de peso. El paciente puede estar irritable, puede estar diaforético, empieza a presentar también datos de dificultad respiratoria, empieza a presentar polipnea, empieza con aleteo nasal, retracción intercostal, quejido. Son pacientes que pueden tener infecciones de vías aéreas de repetición y palidez cutánea. Y el paciente escolar o adolescente, los signos y síntomas son parecidos a los del adulto. Principalmente, el principal síntoma que reflejan este tipo de pacientes es la fatiga, es el cansancio. Generalmente son niños que suben un par de escalones y ya se cansaron. Son niños también que tienen poca ingesta de alimentos. Podemos encontrar también hepatomegalia, podemos encontrar edema en las extremidades. Las extremidades pueden estar frías, pueden estar pálidas. Y un dato que se presenta muy frecuentemente en ellos, que hay que tener mucho cuidado, es el dolor abdominal. Son pacientes, en lo personal he tenido la experiencia que han llegado pacientes conmigo, que adolescentes principalmente, que presentan algo de dolor abdominal, van con su médico y son tratados por colitis, son tratados por gastritis y son pacientes que llevan pues ya múltiples tratamientos médicos
y que terminan pidiéndoles por alguna razón una radiografía, y ahí se dan cuenta ya que hay alguna alteración en la silueta cardíaca o les llama la atención algo, y entonces son cuando ya los refieren. Entonces es una de las causas muy frecuentes de manifestaciones en la edad de escolares y adolescentes, el dolor abdominal. Hay que estar muy al pendiente de ese síntoma. Esta es una clasificación que utilizamos nosotros que se llama clasificación de Ross modificada para poder catalogar a los niños con insuficiencia cardíaca. Consta de 4 clases. La clase 1 es el paciente prácticamente que no tiene ningún síntoma. La clase 2 es el paciente aquel que tiene taquipnea leve o sudoración en las comidas, con disnea al ejercicio en los niños mayores. La clase 3 es marcada taquipnea ya con diaforesis en las comidas en los lactantes. Los tiempos de toma son prolongados con escasa ganancia ponderal y hay marcada disnea con el ejercicio en los niños mayores. Y la clase 4 ya son los niños que tienen todos estos síntomas pero en reposo. Entonces vemos que a mayor clase dentro de la clasificación, el niño se encuentra con mayor compromiso de falla cardíaca. Además tenemos esta tabla, que es una tabla que se utiliza en la población adulta también y que es extrapolable a la población pediátrica, donde consta de estadios. Tenemos desde el estadio A hasta el estadio D. Es otra manera de clasificarlos. El estadio A es un paciente que no tiene síntomas, en los cuales aquí vemos que los tratamientos, bueno, aquí viene marcado como para adultos, empiezan con reducción de los factores de riesgo, ¿no? Hipertensión, diabetes, dislipidemias. Pasando a una etapa B, es el paciente que no tiene daño estructural a nivel cardíaco y puede o no presentar algunos de los síntomas, pero ya empezamos con algún tipo de manejo, ya sea IECAS, betabloqueadoras. El paciente en la etapa C es aquel que ya empieza a tener daño estructural, el cual lo valoramos a través de los estudios de imagen que le podemos hacer, y que empieza ya con síntomas abundantes, el cual, aparte de todo el manejo y de los factores de riesgo, pues empezamos ya a valorar otro tipo de manejo como resincronizaciones, revascularizaciones, etc. Y llegamos al estadio D de esta tabla. El estadio D prácticamente es el paciente que ya se encuentra en la terapia. Es un paciente que ya tenemos sinotrópicos, es un paciente que puede o no responder al manejo, es un paciente que ya pensamos en otro tipo de manejo, pensar en algo de asistencias ventriculares, es un paciente que ya de plano no responde a esto y lo estamos pensando meter en algún tipo de protocolo para trasplante. ¿El manejo en qué consiste en términos generales? El manejo de la falla cardíaca en términos generales, hay que hacer una reducción de los líquidos, hay que disminuir la pre y la poscarga y hay que aumentar la contractilidad de ese miocardio. Prácticamente, en términos generales, en eso consta el manejo. Es los modelos que se manejan del manejo de la falla cardíaca. Dentro de la congestiva utilizamos dioxina, diuréticos, dentro de la hemodinámica vasodilatadores, dentro de la neurohormonal betabloqueantes y IECAS, principalmente. Actualmente lo que está ahorita manejándose es el modelo de péptidos natriuréticos, que ahorita voy a explicar un poquito más, y la inmunológica, que son la inhibición de las citoquinas, esta todavía sigue en estudio. Esta es una analogía que utilizamos mucho, que es la analogía del burrito, ¿verdad? En el cual el burrito representa el corazón. Y aquí vemos cómo empezamos prácticamente nosotros el manejo, ¿no? Falla cardíaco, el corazón, el burrito empieza a sufrir. Empezamos a dar diuréticos o IECAS, y eso le bajamos un poquito la carga al burrito o al corazón, y este empieza a hacer su función un poquito más fácil, sin tanto problema. El otro manejo son los beta bloqueantes. Tenemos la misma carga que tiene el corazón, sin embargo, le llevamos a una velocidad un poquito más tranquila, más lenta, ocasionando que el corazón pueda hacer sus actividades normales. Y la última son la dioxina y los sinotrópicos, que de esta manera estamos estimulando el corazón para poder realizar su actividad normal. El tratamiento neurohormonal, pues tenemos que de alguna manera intervenir en el eje de la angiotensina, en el eje de la aldosterona, en el eje del sistema nervioso autónomo, y para eso utilizamos los YECAS para inhibir la angiotensina, los ARA2. En la razón de la aldosterona, pues utilizamos la spironolactona, y el sistema nervioso autónomo utilizamos los beta bloqueantes. Todo esto con el fin de evitar la hipertrofia, evitar la apoptosis, las arritmias y el remodelamiento cardíaco.
Entonces, como les comenté ahorita, actualmente estamos fijándonos en el manejo de péptidos natriuréticos. Nosotros manejamos péptidos natriuréticos, que es el ANP, el BNP, el CNP y el DNP. Sin embargo, bueno, el que todos conocemos, el que más escuchamos y el que más utilizamos, pues es el BNP. Los péptidos natriuréticos, ¿qué son? Son polipéptidos que nos ayudan a poder establecer diagnóstico y pronóstico de los pacientes que tienen falla cardíaca. Vean todos los beneficios que nos producen los péptidos natriuréticos. Producen disminución de la presión sanguínea, producen disminución del tono simpático, aumento de la natriuresis y de la diuresis, disminución de la vasopresina, disminución de la aldosterona, disminución de la fibrosis y disminución de la hipertrofia. O sea, los péptidos natriuréticos funcionan a favor de nosotros. ¿Okay? El sistema nervioso simpático, pues aumenta el sistema renina, angiotensina, aldosterona, o sea, todo lo contrario, aumenta la vasopresina, aumenta la frecuencia cardíaca, aumenta la contractilidad del sistema renina, angiotensina, aldosterona, aumenta la presión, el tono, la aldosterona, la hipertrofia y la fibrosis. El BNP, les puse esta tablita más o menos para que sepan la evolución del péptido natriurético. Es un polipéptido que se produce dentro del cardiomiocito, que a medida que va avanzando se va disminuyendo, se va fragmentando con disminución de aminoácidos, hasta que llega al proBNP, ya de manera extracelular, pasando a NT-proBNP y al BNP. ¿Por qué les quise poner esta gráfica? Porque actualmente lo que todo el mundo hace es que al momento de tener un paciente, o que llegue un paciente de urgencias, que tengan ustedes algún paciente, piden un BNP. ¿Ok? Entonces, actualmente, eso está quedando ahí atrás. Ya no estamos pidiendo el NT, actualmente estamos pidiendo el NT-proBNP. ¿Por qué? Porque el NT-proBNP es más estable. El NT-proBNP tiene una vida media aproximada de entre 65 y 70 minutos, mientras que el BNP tiene una vida media de unos 20 minutos. Entonces, actualmente, dentro de los requisitos o el seguimiento de las fallas cardíacas, solicitamos el NT-proBNP. Entonces, llega el paciente con disnea, le pedimos el examen físico, la radiografía de tórax, el electro, y pedimos NT-proBNP, como que aquí puse el BNP. Cuando tenemos un BNP menor de 100 o un NT-proBNP menor de 300, la insuficiencia cardíaca es muy improbable. Tenemos un 2% de que el paciente tenga falla cardíaca. Cuando el BNP es de 100 a 500 y el NT-proBNP de 300 a 1800, tenemos una sospecha clínica con una insuficiencia cardíaca probable del 90%. Y cuando el BNP es mayor de 500 y el NT-proBNP mayor de 1800, la insuficiencia cardíaca es arriba del 95%. Esta es una tablita donde vemos la falla cardíaca que produce dilatación del ventrículo izquierdo, incrementa el estrechamiento de los cardiomiocitos, y se activa el sistema renina-angiotensina, aldosterona, perdón, con todo lo que ya mencionamos anteriormente, aumento de la presión, de la fibrosis, de la hipertrofia. Y el sistema del péptido natriurético también incrementa, por eso a los niveles de falla cardíaca nos salen muy alterados los péptidos natriuréticos. Sin embargo, como mencioné ahorita, los péptidos natriuréticos nos ayudan a mejorar los datos de falla cardíaca. Entonces aquí la pregunta es, bueno, si tenemos o nosotros mismos producimos péptidos natriuréticos que nos ayudan con los síntomas de la falla cardíaca, entonces ¿por qué no nos compensamos de manera pues sola, ¿no? Automática nosotros? La clave está en un receptor que es la neprilicina. Tenemos un receptor a nivel renal en el cual en se ancla los péptidos natriuréticos y hace que su eliminación sea más rápido de lo que deseamos. Entonces, por lo cual los péptidos natriuréticos no alcanzan a ayudarnos de manera satisfactoria por completo en el manejo de falla cardíaca. Entonces, ¿qué se está utilizando actualmente? Pues medicamentos que vayan e inhiban el receptor de neprilicina para que los péptidos natriuréticos no sean eliminados y tengamos
los beneficios que esto nos pueden representar hacia nosotros. Entonces aquí vemos la tabla de falla cardíaca con el sistema renin-angiotensina-aldosterona, donde utilizamos el valsartán para inhibir los receptores y que no se produzca todo esto. Y del lado del péptido natriurético, empezamos a usar el sacubitril. Este va e inhibe el receptor de la neprilicina, disminuyendo la presión sanguínea, disminuyendo el tono simpático, aumentando la diuresis, la natriuresis, para que esto nos ayude con la insuficiencia cardíaca con la que contamos. Este es un estudio, ¿no?, donde vemos el uso del sacubitril valsartán como un tratamiento potencial para la falla cardíaca pediátrica. Generalmente utilizamos el medicamento que es el Entresto, que ya lo utilizan aquí en pacientes adultos. Sin embargo, no se utiliza, al menos aquí en México, en pacientes pediátricos. Apenas estamos empezando a utilizarlo dentro de la clínica de falla cardíaca. En España, donde pues yo tengo la experiencia de ir de allá, se utilizaba y tenía bastantes buenos resultados en el paciente pediátrico. Entonces, este es uno de los manejos, pues digámoslo, no tan nuevo, porque ya no es tan nuevo, ¿verdad? Pero sin embargo, aquí en México apenas estamos empezando con este tipo de manejo. Hay otro tipo de manejos, hay nuevas estrategias, por ejemplo, los diuréticos, los de siempre que ya conocemos, los inotrópicos. Hay otras nuevas sustancias, que estas sustancias pues, no las encontramos aquí en el país. Muchas de ellas todavía siguen en estudio, no están utilizadas actualmente de manera común, pero bueno, siguen como nuevas estrategias o posibles manejos para mejorar los datos de falla cardíaca. Tenemos los YECAS, que eso sí los usamos. Tenemos los ARA, valsartán, telmisartán, canesartán, los beta bloqueadores, que es lo que utilizamos prácticamente de primera línea, al igual que los diuréticos. Los péptidos natriuréticos, los bloqueadores de receptores de vasopresina. Tenemos la terapia génica, que son terapias también que están en estudios de ADN y ARN. Tenemos también el estudio actual de las células madre, está también en estudio el reemplazo ahí de los leucocitos por técnicas ahí de genética por células madre. Y cuando todo esto falla, cuando todo esto no funciona, bueno, entonces hay que pasar a otro tipo de manejo, que son los sistemas de soporte extracorpóreo. Este es otro manejo para la falla cardíaca que nos ayuda mucho a mantener a los pacientes y con el cual contamos aquí en este hospital. Las asistencias ventriculares son cualquier dispositivo intra o extracorpóreo utilizado para apoyar o sustituir la función cardíaca de forma temporal o permanente. La asistencia ventricular se utiliza en una variedad de procedimientos diseñados para disminuir la poscarga del ventrículo izquierdo y favorecer la perfusión de órganos. Les voy a enseñar un poquito así a gran escala, sin enfocarme tanto en cada tipo de asistencia ventricular, pero con los cuales contamos aquí en este hospital, para que ustedes sepan que nosotros los tenemos y que en algún momento se pueden utilizar. Las indicaciones es cuando tenemos un paciente que es imposible desconectar la circulación extracorpórea, cuando tenemos un bajo gasto grave, cuando hay pacientes que tienen arritmias graves con compromiso hemodinámico sin respuesta a los tratamientos, cuando tenemos hipertensión pulmonar grave sin respuesta a la terapia, cuando hay disfunción pulmonar posterior a la circulación extracorpórea y los utilizamos como puente de trasplante. Estas son las funciones de los VAC, de los dispositivos de asistencia ventricular. Los podemos utilizar como puente a recuperación. Es el paciente en el cual utilizamos una asistencia ventricular, el paciente mejora, lo quitamos y se va a casa ya recuperado. Lo podemos utilizar también como puente hacia trasplante. Es aquel paciente que se pone una asistencia ventricular, pero no mejora y nos da tiempo de poder conseguir algún órgano para poder llevarlo a trasplante. Lo podemos tener también como puente hacia destino, terapia de destino. Este es el paciente que se coloca una asistencia ventricular y puede permanecer con ella el resto de su vida. Y lo tenemos también como puente a puente. Este es el paciente
colocamos una asistencia ventricular y por temas de tiempos tenemos que cambiarla a otra que nos dure un poco más. Entonces cambiamos otra asistencia ventricular en espera de mejoría del paciente o inclusive del segundo puente, pues lo podemos llevar hacia algún trasplante cardíaco. Estos son todos los dispositivos de asistencia ventricular que existen en el mercado. Sin embargo, si ustedes se van aquí, dice el que se utiliza en niños y únicamente tenemos este de aquí. Es el que nos interesa, que es el Burning Heart. Okay, este es un dispositivo pulsátil que nos ayuda a mantener al niño que tiene falla cardíaca para, ya sea para mejoría o puente para trasplante. Es el único que está ¿no? indicado para la población pediátrica y este lo tenemos aquí en este hospital. Los riesgos, los beneficios, es que el 80% tiene una sobrevida importante de la asistencia ventricular y los riesgos, pues aumentan las hospitalizaciones, aumenta que continúe con falla cardíaca, aumenta la trombosis, el riesgo de infección, el paro. También tiene como quiera riesgos importantes, sin embargo, son pacientes que no tenemos otra opción, son pacientes que después de la falla cardíaca empiezan a hacer choque cardiogénico y no nos queda de otra más que tenerlos que meter en asistencia ventricular para poder estabilizarlos, ya sea para mejoría o para llevar a algún otro tipo de manejo. ¿Cuáles son algunos ejemplos de VATS, de asistencias ventriculares? Pues el principal es el ECMO, que ya lo tenemos en este hospital. Algunos de ustedes a lo mejor ya están familiarizados con él, ya lo vieron aquí en la terapia. Pues con él sabemos que tenemos el veno arterial y el veno venoso. Entonces, yo creo que es el que más tienen así en mente, del que han visto, el cual también lo tenemos aquí en nuestra terapia. Otro es se llama el Impella, es un dispositivo que generalmente se coloca en adultos. Sin embargo, se ha visto que se puede utilizar en pacientes adolescentes grandes ya, que tienen tallas o índice de masa corporal parecido a los del adulto, los pueden colocar. Es un dispositivo que entramos por la aorta hacia el ventrículo y prácticamente el funcionamiento pues es como un tornillo de Arquímedes. Ayuda a vaciar el ventrículo izquierdo llevando parte del flujo del ventrículo izquierdo hacia la aorta descendente, mejorando un poquito ahí el trabajo del ventrículo izquierdo. Entonces les digo, principalmente se maneja en adultos, contamos con este aquí en el hospital también, sin embargo se puede poner o se podría poner en pacientes adolescentes ya grandes. Este es otro dispositivo que es el HeartMate 3. Realmente sí lo manejan un poco más en adultos. Es un dispositivo en el cual tenemos un motor, un rotor, que se coloca en la punta del ventrículo izquierdo y se hace un bypass hacia la aorta ascendente. Y lo que hace el motor de rotor es extraer la sangre del ventrículo izquierdo e impulsarla a través de esta conexión. Lo vamos a ver. Es impulsarla a través de esta conexión del bypass hacia la aorta ascendente. Con esto, pues mejoramos el vaciamiento del ventrículo izquierdo y por lógica, pues mejoramos la perfusión a los órganos del resto del cuerpo. Este tipo de asistencia ventricular puede ser como terapia de destino, se puede quedar el paciente con ella el resto de su vida. Tenemos conectado un cable de manera interna y otro cable de manera externa hacia un monitor donde nos dice cómo están los flujos, cuánto queda de la batería y toda la información que tiene la bomba. Les digo, este es un poquito más en adultos y también hay pacientes aquí en el hospital que lo tienen. Hay otro que se llama Centrimac. Este es un dispositivo parecido al ECMO. Este es un dispositivo de asistencia ventricular que es de circulación continua y la ventaja es esta. Utiliza magnetismo, por lo cual sus componentes no están en contacto uno con el otro, disminuyendo la hemólisis del paciente y es prácticamente muy parecido al ECMO, o sea, tiene la circulación, se conecta igual a la aorta ascendente para ayudar al vaciamiento del ventrículo izquierdo y mejorar la perfusión hacia el resto de los órganos. Y su principal ventaja es esa,
disminuye la hemólisis, como tiene magnetismo, pues sus piezas no están en contacto una con otra. Y el más importante, el que nos interesa, es el Burning Heart. El Burning Heart es el único que está indicado para el paciente pediátrico. El Burning Heart es esta bombita que tenemos aquí, que consta de dos cavidades, una cavidad neumática arriba y una cavidad donde va a ir la sangre abajo, con una vía de entrada unidireccional y una vía de salida unidireccional, el cual la parte de arriba de la cavidad neumática está conectada a un compresor. El compresor hace succión, hace vacío, generando que la membrana se abombe hacia arriba y posteriormente inyecta aire para empujarlo hacia abajo. Esos son todos los tipos de bombas que tenemos de Burning Heart y aquí está la presentación pediátrica. Aquí tenemos los flujos de entrada y de salida. Igual la compresora inyectando aire. Es una cavidad totalmente neumática y la otra cavidad la que tiene contacto con la sangre. Este tipo de membrana también tiene anticoagulantes para evitar que la formación de trombos dentro del funcionamiento. Voy a adelantar un poquito. Esas son todas las cánulas que tenemos de los pacientes para canular. Por eso es el único que se puede utilizar en pacientes pediátricos, porque las cánulas son muy pequeñas. Esta es la colocación del Burning Heart. Tenemos que parte del Burning Heart, esto va por dentro y esta canulación va por fuera del paciente. Y el Burning Heart nos puede dar todos estos tipos de uso. Puede ser de uso derecho, puede ser de uso izquierdo, puede ser biventricular, puede ser atrial. Tiene muchas maneras de colocación. Y este es el compresor que nos da el soporte neumático para impulsar la sangre del corazón. Este es un paciente que me tocó a mí atender, en el cual aquí lo vemos conectado al Burning Heart. Vemos el paciente está consciente, vemos la coloración, tiene muy buena coloración, y este es el aparato de, pues ahora sí que la computadora central donde nosotros programamos todos los datos para que funcione de manera adecuada el Burning Heart. Y acá en esta otra imagen podemos ver cómo pulsa el dispositivo, ¿no? Es un dispositivo pulsátil, vemos cómo vibra y vemos la coloración de la sangre también y vemos la coloración del paciente, ¿no? Como a pesar de estar con este dispositivo, pues su llenado se ve bien, se ve adecuada coloración. Bueno, voy a hablar un poco de las conclusiones. Los tratamientos actuales de la falla cardíaca crónica están basados en un control de mecanismos compensadores, inicialmente benéficos a corto plazo, como lo mencionamos, pero que provocan a largo plazo alteraciones del remodelamiento cardíaco y muerte celular. El corazón es un órgano endocrino con elevación de los péptidos natriuréticos, que es la nueva vía de actuación, que fue lo que les comenté conforme al nuevo manejo con el sacubitril, que es del Entresto, para ayudar que ese péptido natriurético lo podamos conservar nosotros y que nos ayude con nuestra misma falla cardíaca. La insuficiencia cardíaca crónica, hay que tener en cuenta el tratamiento de las descompensaciones, reagudizaciones y plantear el momento óptimo del trasplante. Son pacientes que tenemos que tener en monitorización continua, son pacientes que tenemos que tener en la clínica de falla cardíaca, son pacientes que tenemos que tener en control, ya que es totalmente esperado que nos vayan a presentar una descompensación en la evolución de los mismos. La cardiopatía congénita, en cardiopatías congénitas, perdón, el tratamiento más frecuente es la cirugía. Cardiopatía congénita que pueda resolverse a través del procedimiento quirúrgico, se mete a cirugía. Y bueno, faltan también estudios protocolizados, randomizados, prospectivos de pediatría, similares a los realizados en adultos, para poder conocer la eficacia real de los tratamientos de falla cardíaca. Desgraciadamente, son pocos los estudios que hay en pacientes pediátricos, casi todos están establecidos en la población adulta, y bueno, pues eso lo vemos reflejado, por ejemplo, en el manejo que ya tenemos aquí, que es el Entresto, pero que se maneja en adultos, pero que todavía no lo utilizan en niños. Y bueno, sería todo de mi parte. Yo espero que les haya servido. Es una
una vista un poquito muy global de lo que es la falla cardíaca, de la clínica que pueden ustedes encontrar en su consultorio y de los dispositivos, que es parte del manejo de falla cardíaca, con los que contamos ya aquí en este instituto, para que ustedes al momento de que noten algo grave o que noten algún dato de estos, lo puedan referir de primera instancia a nuestro servicio para nosotros poder darles el manejo adecuado. Este es mi contacto y yo estoy a sus órdenes en el Instituto de Cardiología y Medicina Vascular de aquí del Hospital San Bernardo de Helios en el segundo piso. Gracias. Gracias, doctor Cabello. La verdad es que una plática, pues, un poco difícil de aterrizar porque es mucha la información que es muy subjetiva acerca de la falla cardíaca en la población pediátrica, pero que creo que la vemos muchísimo más de lo que creemos. Yo creo que el pediatra eh, ve pacientes en falla cardíaca compensada mucho más frecuente de lo que puede imaginar. Por ejemplo, todos estos pacientes que en sus primeros meses de vida los tenemos con una cardiopatía congénita de flujo aumentado, como una comunicación interventricular, un conducto arterioso que está dando repercusión, pero que tratamos con manejo médico llevarlos hasta pasar sus primeros al menos 6 a 12 meses de vida sin ninguna intervención. Entonces llegaron un par de preguntas de aquí de los médicos. Uno de ellos es precisamente esto de los medicamentos. Si nos pudieras, Benito, así muy práctico, ¿cuáles son en una escala o de forma escalonada el manejo pues al día a día del paciente en falla cardíaca, con qué empezamos, con qué seguimos y para qué sirven los 3 principales que son de uso común? Sería como una pregunta que es bueno responderla. Sí, cómo no. Principalmente cuando tenemos el paciente ya con falla cardíaca o el que encontramos en el servicio de urgencias o que llega con falla cardíaca y está descompensado, generalmente empezamos primero con el uso de los diuréticos. Y ese es el manejo estándar. Posteriormente al uso de diuréticos, añadimos en orden escalonado, generalmente empezamos también con algo de IECAS, ya sea captopril, enalapril, dependiendo de las condiciones del paciente y de la respuesta que tenga al mismo manejo médico por los efectos secundarios que puedan presentar. Y posterior a agregamos también los beta bloqueadores. Esto estamos hablando de datos de falla cardíaca aguda. El paciente que encontramos principalmente así de nuevo, de primera instancia, el recién nacido, o el paciente que llega a urgencias, que no era conocido. Generalmente iniciamos de esa manera con esa triada de medicamentos. Muy bien, muchísimas gracias. Otra pregunta que hicieron, y yo creo que fue referente al énfasis que mencionaste del dolor abdominal como un síntoma pivote para detectar una falla cardíaca. Preguntan si aparte del dolor abdominal, pues probablemente también encontraríamos taquicardia, fatiga, ingurgitación yugular, o si es como un síntoma aislado el de dolor abdominal, que pues es algo que ve muchísimo el pediatra. Sí, bueno, el paciente sí puede presentar datos de algún otro síntoma de falla cardíaca, definitivamente. Sí puede estar taquicárdico, inclusive podemos tener edema en las extremidades, puede tener hepatomegalia, totalmente de acuerdo. Sin embargo, los que me ha tocado, bueno, no todos, pero sí un gran porcentaje de pacientes que me ha tocado a mí atender, generalmente llegan con dolor abdominal aislado principalmente. O sea, es raro, pero, son niños, son pacientes que por lo mismo el manejo se ha tardado y como que empiezan a manejar múltiples manejos, les empiezan a dar omeprazol, les empiezan a dar el Ibertrim, cualquier otro tipo de estos medicamentos, hasta que, como pasa en estos casos, soliciten alguna radiografía, ven algo anormal y entonces ya es cuando deciden mandarlos. Por eso es muy importante
ustedes como médicos pediatras, tratar de hacer una exploración minuciosa, adecuada, y no nada más quedarnos con los diagnósticos que normalmente tenemos, ¿no? El paciente que llega con dolor abdominal, pues pensamos en gastritis, en colitis, en X padecimiento, sino tratar de que nuestra exploración sea un poquito vaya más allá. Tratar de tener en mente esto para descartarlo, ¿verdad? O sea, ir a buscar que no haya papamegale, ir a buscar cómo están los ruidos cardíacos, ver que no haya edema en miembros, todo eso, ¿no? Entonces, sí puede haber de ambas maneras. O sea, puede haber el paciente que se presenta con otros síntomas o puede ser el paciente que va empezando apenas, que no haya tenido ningún síntoma y que te llega con un dolor abdominal de primera instancia. Gracias, Benito. Dentro de otra duda que surge, los múltiples escenarios en donde podemos ver falla cardíaca, pues sí, principalmente, como mencionas, son cardiopatías congénitas que en su evolución o la historia a veces natural de la enfermedad lleva a esto. Otras, pues miocarditis, virus que causan deterioro de la función cardíaca. Pero también hay otras muchas que las diferentes subespecialidades pueden ver, por ejemplo, en el tema renal, los pacientes que con falla renal desarrollan también afección hepática, los pacientes oncológicos por el uso de quimioterapias, los pacientes con trastornos alimenticios, los neonatos pretérmino que también por hipoxia e isquemia desarrollan pues una falla cardíaca aguda. Pero la pregunta va enfocada a qué relación hay con post-COVID, si se ha visto y si se ha detectado la relación que pueda desencadenar un COVID hacia una falla cardíaca aguda y crónica. Sí, es buena pregunta esa. Sí ha habido documentado relación entre pacientes que han tenido COVID y posteriormente empiezan con algún signo de PIMS también, que hacen algo de procesos inflamatorios sistémicos y que pueden inclusive afectar las coronarias, y son pacientes que empiezan también con algún dato de falla cardíaca. Sí está documentado la relación que puede haber entre estas dos entidades. No es lo más frecuente de primera instancia, ¿verdad? Pero sí está documentado, y es otra de las cosas que hay que tener en cuenta en la exploración de este tipo de pacientes de COVID. Muy bien, pues hasta aquí llegaron las preguntas. Yo creo que si hay alguna más la podemos pasar al doctor Cabello para que la responda directamente a quien la realice. Y bueno, agradecer nuevamente, doctor Oscar, la invitación a todo este mes que vamos a estar participando con ustedes. Gracias, doctor Cabello, por su ponencia extraordinaria. Gracias por la invitación. Espero que les sirva. Muchas gracias a ambos, Ceci, muchas gracias por coordinar este módulo, al doctor Benito Caballo por esta plática que, como bien lo expresa la doctora Britton, es muy difícil, de concretar y de que lo podamos aterrizar para el día a día del pediatra. Sin embargo, nos abre una panorámica y nos ha mostrado también muchos de los dispositivos que pues bueno, ya no conocíamos, no sabíamos que existía eso seguramente, y nos abre esa panorámica para saber qué es lo que se está haciendo en la actualidad. Muchísimas gracias, doctor Cabello. Y le recordamos a toda nuestra audiencia que nos haga favor de llenar la encuesta de satisfacción. Quiero recalcar que tener énfasis en que el nombre esté correcto, correctamente escrito, lo mismo que el correo, que no haya fallas, porque si no el correo no va a llegar a sus buzones. Muchísimas gracias a todos. Los esperamos la próxima semana, en donde continuaremos con este módulo de cardiología pediátrica y tendremos el tema de tamiz cardíaco, que será impartido por el doctor José Antonio Quibrera Matienzo. Él es cardiólogo pediatra y trabaja en el Hospital Pediátrico de Sinaloa. Muchísimas gracias a toda nuestra audiencia y nos esperamos la próxima semana. Que tengan un excelente día.